Don Hernando acaba de proponer la muerte de Victoria. Y lo ha dicho como quien pide cerrar una ventana. Esa frase, pronunciada con la frialdad de un hombre que lleva décadas moviendo fichas en tableros que otros ni siquiera ven, marca un punto de no retorno en el Valle Salvaje. Hoy, las decisiones ya no admiten retrocesos. Hoy, los secretos más pesados del Valle amenazan con derrumbar todo lo que se ha construido. Y hoy, Luisa se queda sola, pero más peligrosa que nunca. Porque en el Valle, la soledad no debilita. Forja. Empecemos por donde todo se rompe, la alcoba de Victoria. José Luis creía conocer su mundo. Creía que la desconfianza tenía un límite, que las sorpresas desagradables ya habían agotado su cupo. Se equivocaba. Lo que encontró al abrir esa puerta, la presencia de Damaso en el lugar más íntimo de la mujer con quien comparte su vida, no era simplemente una imagen incómoda. Era la confirmación de una sospecha que había estado enterrando durante demasiado tiempo. El golpe no fue solo emocional. Fue estratégico. Damaso no es un hombre que aparece en ningún lugar por accidente. Cada uno de sus movimientos, desde que llegó al valle, ha estado calculado con la precisión de alguien que aprendió a sobrevivir jugando en las sombras. ¿Qué hacía en esa alcoba? ¿Por qué en ese momento? ¿Y qué sabía Victoria que no estaba contando? José Luis no explotó. No gritó. Observó. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que este personaje sea tan difícil de descifrar. Su rabia no escala por el exterior, se hunde hacia adentro, se convierte en determinación. Y esa determinación lo llevó directo a don Hernando. La conversación entre ambos no fue larga. No necesitó serlo. Don Hernando escuchó el relato de José Luis con esa expresión suya, mitad piedra, mitad cálculo. Y cuando habló, no ofreció consuelo. Ofreció una solución. Victoria tiene que morir, 4 palabras. Sin adorno, sin disculpa, sin el más mínimo titubeo. Para el marqués, el problema no es la infidelidad, no es la traición emocional. El problema es que Victoria representa una inestabilidad dentro de un tablero que él está tratando de ordenar a su favor. Es un elemento que interfiere. Y los elementos que interfieren, en la lógica de don Hernando, se eliminan. Pero atención, porque aquí hay algo que el propio José Luis necesita procesar. Don Hernando no está actuando solo por lealtad hacia él. El marqués tiene su propia agenda en el valle. Su presencia, que muchos siguen interpretando como la de un aliado, es en realidad la de alguien que está construyendo poder, ladrillo a ladrillo, relación a relación. La propuesta de eliminar a Victoria no es un favor. Es una maniobra. ¿La aceptará José Luis? ¿Puede un hombre cruzar esa línea aunque el dolor lo empuje hacia el abismo? Eso lo veremos. Pero primero, necesitamos entender quién es realmente Damaso en este momento del relato, porque la escena de la alcoba no es el principio de su historia. Es el pico de un iceberg que lleva muchos capítulos formándose bajo la superficie. Damaso llegó al valle con la cara de alguien que viene a construir. Y en parte, eso es verdad. Pero lo que está construyendo no es lo que nadie esperaba. Desde el primer día, su presencia fue percibida como una amenaza por don Hernando. No porque ambos sean iguales, sino precisamente porque son distintos. Damaso actúa desde la impulsividad contenida, desde el deseo de poder sin los modales de la aristocracia. Don Hernando actúa desde la frialdad estratégica, desde una visión a largo plazo que no admite distracciones. Ambos quieren dominar el valle. Ninguno está dispuesto a compartirlo y fue Mercedes quien, sin quererlo o quizás queriéndolo más de lo que aparenta, encendió la mecha que ha ido acortando el tiempo hasta el inevitable enfrentamiento entre los dos. Cuando decidió advertir a Damaso sobre las intenciones reales del marqués, sobre su interés en los asuntos del ducado y especialmente en el futuro de Rafael, no estaba ofreciendo información inocente. Estaba armando a un hombre que ya de por sí estaba buscando una excusa para actuar. Si te preguntas por qué Mercedes hizo eso, la respuesta está en la naturaleza de su posición dentro del valle. Mercedes lleva mucho tiempo manejando hilos sin que nadie la vea mover los dedos. Su intervención en este conflicto tiene todas las marcas de alguien que no está simplemente advirtiendo sino orquestando, aunque tal vez ni ella misma sea consciente del alcance de lo que ha puesto en marcha. La advertencia llegó a Damaso y él no la ignoró. Lejos de eso. Donde otro hubiera buscado más información antes de actuar, Damaso vio una confirmación de lo que ya sospechaba. Don Hernando era un obstáculo. Y los obstáculos, en su código, se enfrentan. No de forma impulsiva. Damaso es calculador cuando necesita serlo. Pero la frialdad de su cálculo no disminuye la violencia de sus decisiones, simplemente la ordena. Está analizando la situación desde todos los ángulos, buscando el momento exacto en que la balanza se incline a su favor antes de golpear. Lo que hace que este enfrentamiento entre Damaso y don Hernando sea tan explosivo es que ninguno de los dos subestima al otro.
Están en ese estado rarísimo y peligroso en el que dos jugadores de ajedrez se miran al otro lado del tablero y se dicen en silencio: sé exactamente lo que estás pensando, y voy un paso por delante. Ambos lo creen. Solo uno puede tener razón. El valle entero va a pagar el precio de esa certeza equivocada. Si te está gustando este análisis y quieres seguir de cerca cada movimiento del valle, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada capítulo viene con todo. Mientras Dámaso y Don Hernando construyen su guerra silenciosa, hay alguien en el valle que está librando una batalla mucho más solitaria y mucho más honesta: Luisa. La decisión de Mercedes de apartar a Luisa de la casa no fue solo administrativa. Fue un mensaje. Le estaban diciendo que su búsqueda incomoda, que sus preguntas molestan, que el pasado que ella trata de desenterrar es un pasado que ciertos poderes del valle prefieren dejar enterrado para siempre. Luisa recibió ese mensaje y lo ignoró. Esto es lo que la hace extraordinaria dentro del relato. No tiene el poder de Dámaso. No tiene la frialdad de Don Hernando. No tiene los recursos de Mercedes ni la posición de Doña Adriana. Lo que tiene Luisa es una promesa que hizo a una mujer muerta, y la convicción de que esa promesa vale más que cualquier comodidad o seguridad que pudiera sacrificar para mantenerla. Bárbara intentó hacer ver a Mercedes que Luisa no necesitaba castigo sino comprensión. Sus palabras tenían razón, claro, pero la razón, en el Valle Salvaje, raramente es el argumento que gana. Mercedes no escuchó. O escuchó y decidió que su estrategia era más importante que la equidad. Luisa, mientras tanto, procesó su expulsión con esa mezcla que solo los personajes verdaderamente fuertes saben sostener: la resignación de quien acepta lo que no puede cambiar y la firmeza de quien sabe exactamente qué es lo que sí puede cambiar. Su lugar en la casa, perdido. Su objetivo, intacto. Y ese objetivo la llevó de vuelta al lugar que más teme visitar y que más información podría darle: la cabaña de las parteras, Pura y Petra. Estas dos mujeres llevan capítulos sosteniendo uno de los secretos más pesados del valle: el secreto del parto de Adriana, el secreto del hijo que pudo haber existido o no haber existido en las circunstancias que todos asumían. Cada vez que Luisa las ha visitado, ha encontrado resistencia. Primero fue evasión, respuestas vagas, incomodidad disimulada bajo la rutina. Luego fue algo más. Esta vez, fue una negativa directa. La actitud de Pura ha cambiado de manera fundamental. Ya no hay intentos de disimular. El cierre es total, como si alguien hubiera subido la temperatura de su miedo hasta un punto en que ya no podían permitirse ni la cortesía de simular que no tenían nada que esconder. Y Luisa lo notó. Claro que lo notó, porque hay una cosa que la experiencia en el valle enseña a quien presta atención: las personas que no tienen secretos no reaccionan así cuando alguien hace preguntas. Las personas que no tienen nada que esconder no cierran puertas con esa velocidad, no miran con esa mezcla de miedo y determinación, no justifican su negativa con tanta energía. La reacción de Pura y Petra no solo confirmó que Luisa está siguiendo el camino correcto, le indicó que está muy cerca. La razón del cambio en la actitud de las parteras tiene que ver, casi con certeza, con la salida de Luisa de la casa. Mientras Luisa estuvo bajo el techo del ducado, su vínculo con la duquesa le daba una especie de escudo informal. Las parteras podían negarse a hablar, pero no podían ignorarla por completo. Ahora que ese escudo ha desaparecido, ahora que Luisa es solo una joven sin posición y sin respaldo visible, las parteras sienten que pueden cerrar la puerta sin consecuencias. Se equivocan. Porque Luisa sin estructura es aún más peligrosa que Luisa dentro del sistema. Tiene menos que perder y más razones para seguir empujando. El rechazo de Petra y Pura no fue una derrota para ella. Fue un mapa. Un mapa que le dice con toda claridad dónde está enterrado el tesoro. Ahora hay que ver cómo encuentra la forma de cavarlo. La relación entre Luisa y Alejo, mientras tanto, se resquebraja bajo un peso que ninguno de los dos eligió cargar solo. Alejo puede sentirlo. Esa distancia que se instala entre dos personas que se querían no llega con un anuncio, no viene con una explicación. Vienen los silencios que duran un segundo más de lo necesario, en las preguntas que no se hacen porque ambos saben que la respuesta va a doler, en la sensación de que el otro está presente físicamente pero ausente de una manera que no tiene nombre. Alejo sabe que algo cambió. Lo que no sabe, lo que no puede saber porque Luisa no se lo ha contado, es exactamente qué ni por qué. Y en esa ignorancia, su imaginación trabaja en su contra. ¿Dejó de confiar en él? ¿Encontró algo que lo compromete? ¿Ya no siente lo mismo? La sinceridad con la que expresó su deseo de que las cosas no hubieran cambiado es uno de esos momentos en que un personaje se muestra sin armor, sin estrategia, sin pose. Alejo simplemente dijo la verdad, extraña lo que tenían. Y esa honestidad contrasta de manera devastadora con la realidad que los rodea, una realidad en la que la verdad es el bien más escaso del valle. Luisa, por su parte, no está siendo fría con él.
Está siendo prisionera de su misión. La decisión de no compartir los detalles de su investigación no nace del deseo de herirlo, sino de la necesidad de proteger algo que considera demasiado importante para arriesgar. Pero el efecto, desde la perspectiva de Alejo, es idéntico al de la frialdad. ¿Puede sobrevivir este vínculo? Esa es la pregunta que el capítulo deja flotando, sin respuesta, como un anzuelo emocional perfecto. Hay algo que conecta la historia de Luisa y Alejo con algo más profundo en la arquitectura del valle, la idea de que el amor, aquí, nunca llega sin un costo. No hay relación en este universo que esté a salvo de las intrigas que la rodean. No hay vínculo que no pague el precio del entorno en que existe. Y eso nos lleva a Matilde. Matilde vive en ese espacio extrañísimo que es la víspera de una boda cuando algo no cuadra. La ilusión está ahí, real y legítima, lista para ser vivida. Pero hay una interferencia, un ruido que no cesa. La tensión entre Martín y Atanasio, que ella percibe aunque no entiende, ha instalado en ella una inquietud que no cabe en el vestido de novia. Lo que Matilde detecta es real. Martín lleva cargando un secreto que lo está consumiendo por dentro. La presión de decidir si contarle la verdad a la mujer que está a punto de convertirse en su esposa es una presión que lo tiene al borde del quiebre. Y esa tensión, aunque trate de ocultarla, se filtra. Se nota en cómo se mueve, en cómo mira, en ese momento en que intentó acercarse a Matilde para hablar y ella no quiso escuchar. La negativa de Matilde a escucharlo en ese momento es uno de esos gestos que los personajes hacen sin imaginar el peso de sus consecuencias. No es que no quiera escuchar. Es que el momento se sentía mal, la energía estaba cargada, algo la hizo protegerse. Y esa protección instintiva cerró exactamente la puerta que Martín necesitaba abrir. Atanasio entró después en escena y su conversación con Martín introdujo el argumento que más pesa en esta encrucijada. ¿Cuánto daño puede hacer la verdad? Atanasio no está hablando en abstracto. Conoce a Matilde. Sabe que lo que Martín tiene que confesar podría romper no solo la boda sino algo más profundo, la imagen que Matilde tiene de los hombres en quienes confía. Y aquí está el dilema verdadero. La honestidad y la protección no son siempre aliadas. A veces, la honestidad es un arma que se justifica con la conciencia tranquila del que la usa pero que hace todo el daño en el que la recibe. ¿Tiene Martín el derecho de decir la verdad aunque esa verdad destruya algo? ¿Tiene la obligación? ¿O tiene acaso la responsabilidad de proteger a Matilde incluso del conocimiento de algo que ya no puede cambiarse? Peppa, observadora implacable que lleva décadas leyendo el valle mejor que nadie, ya vio que Matilde está nerviosa. Ya empezó a atar cabos. Y cuando Peppa empieza a atar cabos, la información no tarda en circular. Eso también forma parte del peligro invisible que rodea a Martín en este momento. La boda se acerca. Y sobre ella pesa una sombra que tiene forma de secreto. Pasemos ahora a uno de los elementos que más va a determinar el futuro del valle, no en lo emocional sino en lo estructural, la investigación sobre la muerte de Domingo bajo la dirección de don Hernando. Braulio lleva tiempo buscando justicia en este caso. Tiempo, energía y probablemente también esperanza, esa esperanza terca que tienen los que buscan la verdad en entornos diseñados para ocultarla. La llegada de don Hernando a este proceso no fue bienvenida con entusiasmo, porque Braulio no es ingenuo. Sabe que el marqués no hace nada sin calcular que gana. Pero tampoco puede ignorar lo que don Hernando trae a la mesa: acceso. El marqués puede abrir puertas que Braulio nunca podría ni tocar. Puede llegar donde las preguntas oficiales nunca llegarían. Puede, en definitiva, desbloquear una investigación que llevaba tiempo estancada contra muros demasiado gruesos. La condición que impuso don Hernando es una sola, pero es la más exigente: discreción absoluta. Nada de lo que se descubra puede salir del círculo cerrado que él controla. Cualquier filtración, cualquier comentario imprudente, cualquier señal de avance visible desde fuera daría a los responsables el tiempo que necesitan para esconder las pruebas o desaparecer. Este planteamiento dice mucho sobre la inteligencia operativa del marqués. No está interesado en hacer justicia como espectáculo. Está interesado en hacer justicia como resultado. Y para llegar al resultado, está dispuesto a sacrificar la transparencia del proceso. Braulio aceptó las condiciones con esa mezcla de respeto y precaución que le caracteriza. Porque si bien confía en el objetivo, no puede ignorar que confiar plenamente en don Hernando siempre ha sido un error en el valle. El marqués es el tipo de aliado que puede cambiar de bando en el instante en que su conveniencia lo exija. Lo que da más dimensión a esta línea narrativa es lo que tiene potencial de revelar. La muerte de Domingo no es un caso aislado. Toca directamente el equilibrio de poder del valle, toca nombres que nadie quiere ver en ningún documento, toca decisiones que alguien tomó creyendo que podrían mantenerse para siempre en silencio. Si don Hernando logra lo que promete, el valle no solo tendrá justicia para Domingo, tendrá un terremoto. Alejo, aunque no participa directamente en esta fase de la investigación, siente su peso.
La posibilidad de que lo que se descubra afecte a personas que le importan lo mantiene en un estado de alerta que se suma a todo lo que ya lleva encima. Y esa presión acumulada, sumada a la distancia que siente con Luisa, lo convierte en uno de los personajes más vulnerables del capítulo. Rafael, mientras tanto, vive su propio proceso en silencio. Lo que está pasando con él no es dramático de la manera en que lo son los otros conflictos del capítulo. No hay confrontaciones, no hay revelaciones. Hay algo más sutil y en algunos sentidos más poderoso. Un pequeño movimiento hacia adelante después de haber estado completamente paralizado. La melancolía de Rafael después de la pérdida de Adriana no ha sido una trampa narrativa. Ha sido una descripción honesta de cómo funciona el duelo cuando es verdadero, cuando no hay atajos, cuando el dolor se instala en los rincones de cada acción cotidiana y no desaparece porque la historia lo necesite. Rafael ha estado atrapado en ese duelo. Y el Valle ha sentido su ausencia porque él, como heredero del ducado, como figura central de muchas de las tramas que se desarrollan, es necesario. Pedrito fue quien, sin pretenderlo, dio el primer empujón real. La confesión de Pedrito, simple y directa como solo pueden serlo las verdades que vienen de la gente más joven, reveló algo que Rafael no había considerado, que su sufrimiento tiene consecuencias en los que lo rodean. Que Pedrito no puede disfrutar plenamente de la pequeña María porque la preocupación por el duque ocupa demasiado espacio. Que la tristeza de Rafael no es solo suya. Se expande, contamina, y alcanza a los que menos merecen cargarlo. Eso llegó a Rafael de una manera diferente a como llegaban todos los argumentos anteriores. No como una obligación. Como una responsabilidad afectiva. Como el recordatorio de que María no es solo un símbolo de Adriana sino una persona que necesita un entorno que pueda albergar la alegría. No fue una cura. No fue un milagro narrativo. Fue una grieta. Una pequeña apertura en la pared que Rafael había construido alrededor de sí mismo. Y en el Valle Salvaje, una grieta es suficiente para que la luz empiece a entrar. Lo que venga después para Rafael dependerá de cuánto pueda resistir esa luz sin volver a cerrar la pared. Porque el duelo no es lineal. Hay avances y retrocesos. Hay días en que todo parece posible y días en que el peso aplasta otra vez. Pero este capítulo marcó, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de un Rafael que puede estar presente en el Valle no solo como sombra de lo que fue sino como protagonista de lo que viene. El Valle lo necesita. Y María, sobre todo, lo necesita a él. Todo lo que hemos visto hasta ahora, el enfrentamiento entre Damaso y don Hernando, la soledad de Luisa, la crisis de Matilde, la vigilancia de Braulio, la apertura de Rafael, converge en una verdad central que el capítulo 380 hace imposible de ignorar. El Valle Salvaje está en un punto de inflexión. No de los que se anuncian con trompetas. De los que se sienten en el ambiente, como la presión antes de la tormenta. Cada personaje está tomando o va a tomar una decisión que ya no tiene marcha atrás. Y cuando esas decisiones choquen entre sí, y van a chocar, nada volverá a ser igual. La pregunta que el capítulo lanza al espectador es cuál de esas decisiones tiene más potencial de detonación. La propuesta de don Hernando sobre Victoria. El secreto que Martín no ha podido confesar a Matilde. El secreto que las parteras guardan sobre el parto de Adriana. La investigación que avanza en la sombra. La guerra que Damaso ha decidido librar contra el marqués. Son muchos frentes. Todos activos. Y todos conectados. Ahora llegamos a lo que más os gusta, las teorías. Porque el Valle Salvaje no es solo lo que muestra. Es lo que oculta. Y hay 3 hipótesis que este capítulo nos obliga a considerar con mucha atención. Primera teoría. Don Hernando no quiere justicia para Domingo. Quiere el control sobre quien lo mató. Piénsalo detenidamente. Don Hernando es un estratega que lleva toda la temporada construyendo influencia en el Valle. No interviene en causas perdidas ni se involucra en investigaciones que no le sirven para algo. Si está dirigiendo personalmente la investigación sobre la muerte de Domingo e imponiendo una discreción total, la razón más lógica no es que quiere que el culpable pague. Es que quiere ser el primero en saber quién es el culpable. Y una vez que lo sabe, no va a entregarlo a la justicia. Va a usarlo. Va a tener sobre esa persona un poder silencioso, permanente, irrevocable. La investigación de Domingo no es un acto de justicia. Es la construcción del mayor instrumento de chantaje que el Valle ha visto. Segunda teoría. Pura sabe que el hijo de Adriana está vivo y lo está protegiendo activamente. La intensidad con la que cerró la puerta ante Luisa en este capítulo va más allá del miedo a hablar de algo que pasó. Ese nivel de reacción, esa firmeza convertida en casi agresividad, sugiere que lo que está protegiendo no es un secreto muerto. Es un secreto vivo. Si el hijo de Adriana murió durante el parto, Pura podría hablar de ello eventualmente, una vez que la presión cediera. Pero si ese niño está vivo, si Pura sabe dónde está y quién lo tiene, entonces su silencio no es sobre el pasado. Es sobre el presente.
Y eso cambia absolutamente todo en la narrativa del Valle porque significaría que Rafael tiene un heredero que no conoce y que alguien, deliberadamente, ha estado ocultándoselo. Tercera teoría. Damaso y Victoria llevan más tiempo coordinados de lo que parece, y José Luis era el objetivo desde el principio. La escena de la alcoba no fue un accidente. Damaso no apareció ahí por azar ni por debilidad. Si algo ha demostrado este personaje a lo largo de la serie es que no actúa sin calcular las consecuencias. ¿Qué pasaría si la imagen que José Luis encontró era exactamente la imagen que Damaso quería que encontrara? ¿Qué pasaría si todo este tiempo, Victoria y Damaso han estado usando la relación de apariencia para desestabilizar a José Luis, para empujarlo hacia decisiones impulsivas, para quitarlo del tablero de manera que parezca su propia caída? Si esto es así, entonces la conversación entre José Luis y don Hernando, y sobre todo la propuesta de eliminar a Victoria, es exactamente el movimiento que Damaso esperaba provocar. Porque si José Luis actúa sobre esa propuesta y algo le ocurre a Victoria, es José Luis quien queda comprometido. Y Damaso, limpio. En el Valle Salvaje, el más peligroso no es el que golpea, es el que consigue que otros golpeen por él.